El sol se hundía en el horizonte como una moneda de cobre al rojo vivo, pintando los cielos de Michoacán con pinceladas de naranja y púrpura. El rugido constante de mi tráiler, un viejo Kenworth que había sido mi hogar por 2 décadas, era la única compañía en la desolada carretera federal 15D. Millones en autopartes vibraban en el remolque, su peso un eco familiar en cada curva. Mi nombre es Miguel, y la vida en la carretera me había enseñado una sola cosa: la rutina es tu mejor amiga. Hasta que no lo es. Fue entonces cuando la vi. Una silueta esbelta al borde del camino, bajo la luz moribunda del atardecer. Una mujer. Hermosa. Sola. En medio de la nada. Mi primer instinto fue seguir de largo, el consejo tácito de cada camionero resonando en mi cabeza: nunca pares por nadie en estas horas, menos si cargas algo valioso. Pero algo en su postura, en la forma en que su pelo oscuro se agitaba con el viento solitario de la tarde, me detuvo. Había una urgencia, una vulnerabilidad que no pude ignorar. Frené suavemente, encendiendo las luces intermitentes. La observé por el retrovisor. Se acercaba con decisión, sin miedo, sin titubear. Llevaba una pequeña mochila en la mano y un vestido sencillo de tela clara, completamente fuera de lugar en ese entorno. Cuando abrió la puerta del copiloto, un delicado aroma a jazmín y tierra húmeda llenó la cabina, contrastando con el olor a diésel y café rancio. Gracias, de verdad, dijo, su voz suave como una caricia, pero con un matiz de cansancio que me llegó al alma. Pensé que nadie pararía. No hay de qué, respondí, intentando ocultar el nudo en el estómago que me producía su presencia. Mi corazón latía a un ritmo irregular. ¿A dónde la llevo? Ella se acomodó en el asiento, ajustándose el cinturón, y miró fijamente el camino que se extendía delante. Lejos, suspiró, su voz apenas un murmullo. Lo más lejos posible de aquí. El silencio se instaló, pesado, lleno de preguntas que no me atrevía a formular. Ella seguía mirando por la ventana, como si el paisaje desdibujado por la velocidad pudiera borrar el peso que cargaba. Cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más de misterio. Finalmente, la curiosidad superó a la cautela. «¿Está bien?», me atreví a preguntar, mi voz sonando más ronca de lo habitual. «Parece que algo la persigue». Se giró hacia mí, sus ojos, grandes y oscuros, me escrutaron. Por un segundo, temí que se cerrara en sí misma, que la intimidad de la cabina se volviera una muralla. Pero entonces, una lágrima solitaria, brillante como una estrella fugaz, rodó por su mejilla pálida. «Mi nombre es Elena», comenzó, su voz apenas un susurro que luchaba por salir. «Y acabo de enterrar a mi propio hijo. Lo mató su padre». El aire se congeló en la cabina. Mi tráiler pareció dar un brinco invisible, como si el asfalto mismo se hubiera estremecido bajo nuestras ruedas. Me quedé helado. Esa confesión me golpeó como un rayo en un cielo sin nubes. El cansancio de las horas al volante se esfumó de golpe, reemplazado por una mezcla de horror, incredulidad y una desolación tan profunda que me costaba respirar. Miré de reojo su rostro, que ahora se había tornado lívido, sus rasgos tensos por un dolor indescriptible. Lo hizo, continuó Elena, con una calma que me heló la sangre, porque yo quería dejarlo. Siempre fue un hombre violento, celoso. Amenazó con quitarme lo que más amaba si alguna vez me iba. Y lo hizo. Cumplió su promesa. El silencio regresó, pero esta vez era un abismo, un pozo de desesperación y rabia contenida. No sabía qué decir, cómo reaccionar a una verdad tan cruda, tan devastadora. Mi mente, acostumbrada a la lógica de las rutas y las entregas, luchaba por procesar la magnitud de su tragedia. Solo encontraba el eco de sus palabras: lo mató su padre. No pude llamar a la policía, dijo Elena, rompiendo de nuevo el silencio que se había vuelto asfixiante. Su voz era ahora más fuerte, con un matiz de desesperación contenida, pero también de una fría resolución. Él tiene gente, mucho poder en la aldea. Es el cacique de facto, Miguel. Controla las tierras, el agua, la política local. Y tiene a la policía de su lado. Comprada. Él sabía que mi hijo, Leo, era lo único que me ataba a él. La única razón por la que no había huido antes. Mi garganta se secó. No sabía si era por la sed o por el horror de su relato. Y, como fue,
Me atreví a insistir, una parte de mí queriendo saber cada detalle, otra parte anhelando no haber preguntado nunca. Elena apretó los puños, sus uñas se clavaban en sus palmas como si quisiera aferrarse a la poca cordura que le quedaba. Discutimos. Siempre era lo mismo. Quería más control, más sumisión. Yo ya no podía más. Le dije que me iba, que me llevaba a Leo. Se rió. Dijo que nunca me iría, que Leo era suyo. Y entonces, sacó la escopeta. Siempre la tiene en la casa. Leo, mi pequeño Leo, de solo 5 años, se interpuso. Creyó que lo protegería. Y él disparó. Sin dudar. Sin un segundo de remordimiento. Se le quebró la voz, pero no lloró. Sus ojos, en cambio, se endurecieron como piedras bajo la penumbra de la cabina. Lo vi morir en mis brazos, Miguel. Mi hijo. Sus ojos me miraban como si yo pudiera hacer algo. Y no pude. No pude protegerlo. La cabina se llenó de su dolor, un dolor tan denso que casi se podía tocar. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Una rabia fría empezó a crecer en mi pecho, una que no había sentido desde que perdí a mi hermano en un accidente de mina años atrás. ¿Cómo podía existir gente así? ¿Cómo podía un padre hacerle eso a su propio hijo? ¿Y Marcos?, pregunté, mi voz apenas audible. Después de eso. Simuló un accidente de caza, Elena me interrumpió, su voz ahora gélida, cortante. Compró a los paramédicos, al forense. Todos en el pueblo le tienen miedo. Nadie habla. Nadie pregunta. Enterré a mi hijo esta mañana, Miguel. Fui la única que lloró. Él ni siquiera derramó una lágrima. Y luego me dijo que ahora sí, no tenía razón para irme. Que siempre sería suya. El aire se había vuelto irrespirable. La imagen del pequeño Leo, interponiéndose para proteger a su madre, me desgarró por dentro. Yo tenía 2 hijas, no mucho mayores que Leo. Pensar en lo que Elena había vivido me revolvía el estómago. Mi primera historia de este tipo me había tentado con dinero, con una vida fácil. Esta me tentaba con la justicia, con la empatía, con el dolor de otro ser humano. Lo que quiero, dijo Elena, y su voz no era de súplica ni de dolor, sino de una determinación que me puso la piel de gallina, es que la gente sepa la verdad. Que el mundo sepa quién es Marcos. Que no fue un accidente. Que fue un asesinato. Y que no se salga con la suya. La escuché, y en mi mente, la carretera dejó de ser solo un camino. Se convirtió en una ruta. Una ruta hacia algo más grande que una entrega. No hice más preguntas. No necesitaba más detalles. La verdad de su dolor era suficiente. Miré el camino. El sol ya se había ocultado por completo, y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro de Michoacán. ¿Qué va a hacer ahora?, le pregunté, mi voz suave. Ella cerró los ojos por un momento, como si buscara una respuesta en la oscuridad de su alma. No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo quedarme de brazos cruzados. No después de esto. Decidí desviarme de la ruta principal. En lugar de seguir hacia la Ciudad de México, tomé la salida hacia Morelia, buscando caminos secundarios que conocía de mis años más jóvenes. Eran más lentos, más sinuosos, pero también más seguros. Menos tráfico, menos ojos curiosos. Miguel, ¿a dónde vamos?, preguntó Elena, notando el cambio de dirección. A un lugar donde podamos pensar, Elena. Un lugar donde no nos encuentren fácil. Hay una vieja ruta minera, casi abandonada, al oeste de Morelia. Conozco un punto donde podemos pasar desapercibidos hasta el amanecer. Ella asintió, su rostro una máscara de determinación. Gracias. No sé qué haría sin ti. Solo espero estar haciendo lo correcto, murmuré para mí mismo, más que para ella. La voz de mi esposa, Carmen, apareció en mi cabeza. ¿Qué pensaría ella si supiera en qué me había metido? Carmen era una mujer de fe, de valores. Honesta hasta el tuétano. Siempre decía que la justicia divina siempre llega, sin importar qué. Pero yo estaba a punto de meterme en la justicia de los hombres.
O peor, en la ausencia de ella. Finalmente, después de una hora de zigzag por caminos de terracería, el tráiler se detuvo. Estábamos en una meseta alta, rodeada de pinos y con una vista impresionante de las montañas. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y resina. Lejos, muy lejos, se veían las luces parpadeantes de algún pueblo. Nadie nos encontraría aquí. Apagué el motor. El silencio fue total, solo roto por el suave silbido del viento entre los árboles. La oscuridad era tan profunda que las estrellas parecían diamantes gigantes incrustados en un paño de terciopelo. Aquí estaremos seguros por un par de horas, dije, abriendo la puerta. Podemos descansar un poco. Elena bajó del tráiler con lentitud. Sus piernas debían estar entumecidas. Se estiró, miró a su alrededor y luego se sentó en una roca cercana, con la vista hacia el horizonte. Parecía una estatua de tristeza bajo la luz de la luna. ¿Crees en el destino, Miguel?, me preguntó de repente, sin mirarme. Me senté a su lado. El frío de la roca se colaba por mis pantalones. Siempre he creído que uno forja su propio camino. Pero a veces el camino te elige a ti. Como esta noche. Ella se giró hacia mí, y por primera vez, vi una tenue sombra de sonrisa en su rostro. Una sonrisa triste, pero una sonrisa al fin. Quizás tengas razón. Tal vez mi destino era subir a tu camión esta noche. Tal vez mi hijo, él quería que lo ayudaran a encontrar su voz. El aire se llenó de un silencio diferente, uno que no era tenso, sino pensativo. Saqué un termo de café que siempre llevaba conmigo y le ofrecí. Lo aceptó con gratitud. Mientras el vapor del café se elevaba en el aire frío, el plan de Elena, esa vaga idea de exponer a Marcos, comenzó a tomar una forma difusa en mi mente. No era mi lucha, no era mi venganza, pero de alguna manera, ya era parte de mi ruta. Y la ruta, pensé, nunca es solo un camino. Es una serie de decisiones. Y acababa de tomar una muy grande. Los primeros rayos del sol se filtraron entre los pinos, despertándonos con una luz suave y fría. Elena se desperezó, sus movimientos lentos, como si el sueño no hubiera logrado borrar el peso de la noche anterior. Sus ojos, sin embargo, tenían una chispa diferente, una resolución. Miguel, dijo, su voz era más clara ahora, llena de un propósito renovado. Necesito llegar a la Ciudad de México. Conozco a alguien allí. Una antigua amiga de la universidad. Es periodista. Trabaja en un periódico pequeño, independiente. Se llama Sofía Ramos. Siempre ha sido valiente. Quizás ella pueda ayudarme a difundir la historia de Marcos. Mi mente empezó a trabajar, trazando la ruta. De aquí a la Ciudad de México, directo por la autopista, serían unas 4 horas. Demasiado rápido. Demasiado expuesto. Teníamos que ser inteligentes. De acuerdo, Elena, dije, poniéndome de pie y estirando las piernas. Pero no podemos ir directo. Marcos es poderoso. Es probable que ya tenga a sus hombres buscándote. O que haya alertado a las autoridades locales con alguna historia falsa. Necesitamos un plan. Ella asintió. Lo sé. No quiero ponerte en peligro. Ya estoy en peligro, respondí con una media sonrisa, solo que ahora sé por qué. Escucha. Iremos por rutas secundarias, haremos paradas estratégicas. Y si vemos algo raro, nos detendremos y nos ocultaremos. ¿Tienes alguna foto de Leo? Algo que demuestre lo que dices. Elena sacó su mochila. Con manos temblorosas, extrajo una pequeña billetera gastada. Dentro, había una foto. Un niño sonriente, de ojos vivaces, con una pelota de fútbol bajo el brazo. ¿Leo? Su rostro angelical, ajeno a la violencia que le arrebató la vida. Y luego, un certificado de nacimiento arrugado, y otro documento, una especie de informe médico, con sellos y firmas, que parecía confirmar algo sobre una herida. Esto es de la morgue, dijo Elena con voz ahogada, mostrándome un apartado del informe. Leo tuvo un impacto de bala. No fue un accidente. Logré que un médico forense que le debía un favor a mi padre lo escribiera en un anexo, antes de que Marcos pudiera cubrirlo por completo. Me lo dio a escondidas.
Mi corazón dio un vuelco. Esa era la prueba. Una pequeña, frágil y peligrosa prueba de la verdad. Bien. Esto podría ser útil. Pero necesitamos que esa periodista, Sofía, confíe en ti. El viaje hacia la Ciudad de México se convirtió en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Tomamos caminos viejos, serpenteantes, que me recordaban a los hilos sueltos de un viejo tejido. Cada vez que pasábamos por un puesto de control militar o veíamos una patrulla de policía, mi estómago se apretaba. Elena se encogía a mi lado, conteniendo la respiración. En una ocasión, mientras repostábamos en una gasolinera apartada, vi un coche negro, polarizado, que parecía estar haciendo una vigilancia lenta. No llevaba distintivos, pero algo en su forma de moverse, de observar, me dio un mal presentimiento. Elena, susurré, mi voz apenas audible. No bajes. Hay un coche. No me gusta cómo se ve. Ella siguió mi mirada. Sus ojos se abrieron con temor. Son de Marcos. ¿Él usa esos coches? Pagué rápidamente, el corazón martilleando contra mis costillas. Subí a la cabina. Arranqué el motor, y en lugar de salir a la carretera principal, tomé un desvío hacia una brecha de tierra que, según mi memoria, llevaba a un camino de servicio de una vieja hidroeléctrica. El coche negro nos siguió por un momento, pero el tráiler era demasiado grande y pesado para la brecha. Lo vi detenerse y luego girar, volviendo a la carretera. Habíamos eludido la primera trampa. Estuvieron cerca, le dije a Elena, mi voz temblorosa por la adrenalina. Ella suspiró, un aliento que parecía llevar el peso de todo el dolor del mundo. Marcos no se rendirá. Me buscará hasta el fin del mundo. Y ahora, también a ti. Lo sé, respondí, sin arrepentimiento. Porque en ese momento, el destino ya había decidido por mí. Llegamos a las afueras de la Ciudad de México al amanecer del día siguiente. La mole gris y ruidosa de la urbe era un contraste abrumador con la tranquilidad de las montañas michoacanas. El anonimato que ofrecía la capital era nuestra mejor arma. Dejé el tráiler en un estacionamiento de camiones seguro y tomamos un taxi. Elena me dio la dirección de Sofía. Era un edificio antiguo en una colonia de clase media, lejos de los grandes corporativos de medios. Subimos por unas escaleras angostas hasta el segundo piso. La puerta de la oficina de Sofía Ramos tenía un letrero de madera que decía, Veritas sine tu, verdad sin miedo. Toqué la puerta con los nudillos, el sonido resonando en el pasillo silencioso. Una mujer joven, de unos 30 y tantos años, con gafas grandes y el cabello revuelto, abrió la puerta. Su mirada era inteligente y cansada. Reconocí la foto de Elena, pero su expresión fue de sorpresa. Elena, eres tú, dijo Sofía, su voz llena de incredulidad. Hace años que no sé de ti. ¿Qué te pasó? Elena, con una serenidad que me asombró, tomó la mano de su amiga. Sofía, necesito tu ayuda. Y necesito que me escuches. Toda mi vida está en juego. Y la memoria de mi hijo. Nos hizo pasar. La oficina de Sofía era un caos organizado de papeles, libros y una vieja computadora. El aroma a café y tinta se mezclaba en el aire. Elena se sentó frente a ella, y yo me quedé de pie en la esquina de la pequeña habitación. Empecé a investigar la muerte de Leo desde que me enteré por los medios locales, dijo Sofía, sin rodeos. Sabía que algo no cuadraba. Marcos siempre ha sido un intocable, pero esto fue demasiado lejos. ¿Qué pasó, Elena? ¿Y quién es él?, preguntó, señalándome con la mirada. Él es Miguel. Mi ángel guardián. Me ayudó a huir, dijo Elena, y luego, sin más preámbulos, comenzó su relato. Contó todo. La violencia de Marcos, su control, la discusión, el disparo, la muerte de Leo, el encubrimiento, el funeral macabro. Y me mostró el informe médico que había conseguido a escondidas. Sofía escuchó sin interrupciones, sus ojos moviéndose entre Elena y los documentos. Tomaba notas furiosamente en una libreta. Cuando Elena terminó, la periodista apagó su grabadora y se quedó en silencio por un largo momento. La habitación se sentía cargada con el peso de la verdad. Esto es una bomba, Elena, dijo Sofía finalmente, su voz grave. Esto puede tumbar a Marcos.
Pero te advierto, amiga. Si publico esto, tu vida cambiará para siempre. Y la tuya también, Miguel. Marcos no dudará en usar todo su poder para silenciarlos. Para desacreditarlos. Para eliminarlos. Lo sé, respondió Elena, su mirada firme como el acero. Pero no puedo vivir con la mentira. Leo merece justicia. Y no tengo nada más que perder. Me acerqué a Sofía. No pido nada para mí, señorita Ramos. Solo quiero que la verdad de Elena sea escuchada. Ella lo ha perdido todo. Sofía nos miró a los dos, luego asintió lentamente. De acuerdo. Lo publicaré. Pero necesito más pruebas. Necesito corroborar cada palabra. Necesito ir a la aldea, hablar con la gente, aunque sea en secreto. Y necesito que ustedes desaparezcan por un tiempo. Unas semanas, al menos. Hasta que esto estalle. Elena le entregó a Sofía la foto de Leo y el informe médico original. Se abrazaron fuerte. La esperanza, una emoción frágil pero persistente, comenzaba a surgir. Salimos de la oficina de Sofía con una mezcla de alivio y pavor. La verdad estaba en camino. Pero el camino de la verdad, a veces, es el más peligroso. Caminamos por las calles concurridas de la Ciudad de México, tomados de la mano, dos extraños unidos por un destino compartido. ¿Qué hacemos ahora, Miguel?, preguntó Elena, su voz baja. ¿Ahora? Elena, desaparecemos. Y esperamos. Esperamos la tormenta. Y nos preparamos para lo que venga después. Llegamos a las afueras de la Ciudad de México al amanecer del día siguiente. La mole gris y ruidosa de la urbe era un contraste abrumador con la tranquilidad de las montañas michoacanas. El anonimato que ofrecía la capital era nuestra mejor arma. Dejé el tráiler en un estacionamiento de camiones seguro y tomamos un taxi. Elena me dio la dirección de Sofía. Era un edificio antiguo en una colonia de clase media, lejos de los grandes corporativos de medios. Subimos por unas escaleras angostas hasta el segundo piso. La puerta de la oficina de Sofía Ramos tenía un letrero de madera que decía, Veritas sine tu, verdad sin miedo. Toqué la puerta con los nudillos, el sonido resonando en el pasillo silencioso. Una mujer joven, de unos 30 y tantos años, con gafas grandes y el cabello revuelto, abrió la puerta. Su mirada era inteligente y cansada. Reconocí la foto de Elena, pero su expresión fue de sorpresa. Elena, ¿eres tú?, dijo Sofía, su voz llena de incredulidad. Hace años que no sé de ti. ¿Qué te pasó? Elena, con una serenidad que me asombró, tomó la mano de su amiga. Sofía, necesito tu ayuda. Y necesito que me escuches. Toda mi vida está en juego. Y la memoria de mi hijo. Nos hizo pasar. La oficina de Sofía era un caos organizado de papeles, libros y una vieja computadora. El aroma a café y tinta se mezclaba en el aire. Elena se sentó frente a ella, y yo me quedé de pie en la esquina de la pequeña habitación. Empecé a investigar la muerte de Leo desde que me enteré por los medios locales, dijo Sofía, sin rodeos. Sabía que algo no cuadraba. Marcos siempre ha sido un intocable, pero esto fue demasiado lejos. ¿Qué pasó, Elena? ¿Y quién es él?, preguntó, señalándome con la mirada. Él es Miguel. Mi ángel guardián. Me ayudó a huir, dijo Elena, y luego, sin más preámbulos, comenzó su relato. Contó todo. La violencia de Marcos, su control, la discusión, el disparo, la muerte de Leo, el encubrimiento, el funeral macabro. Y me mostró el informe médico que había conseguido a escondidas. Sofía escuchó sin interrupciones, sus ojos moviéndose entre Elena y los documentos. Tomaba notas furiosamente en una libreta. Cuando Elena terminó, la periodista apagó su grabadora y se quedó en silencio por un largo momento. La habitación se sentía cargada con el peso de la verdad. Esto es una bomba, Elena, dijo Sofía finalmente, su voz grave. Esto puede tumbar a Marcos. Pero te advierto, amiga. Si publico esto, tu vida cambiará para siempre. Y la tuya también, Miguel. Marcos no dudará en usar todo su poder para silenciarlos. Para desacreditarlos. Para eliminarlos.
Lo sé, respondió Elena, su mirada firme como el acero. Pero no puedo vivir con la mentira. Leo merece justicia. Y no tengo nada más que perder. Me acerqué a Sofía. No pido nada para mí, señorita Ramos. Solo quiero que la verdad de Elena sea escuchada. Ella lo ha perdido todo. Sofía nos miró a los dos, luego asintió lentamente. De acuerdo. Lo publicaré. Pero necesito más pruebas. Necesito corroborar cada palabra. Necesito ir a la aldea, hablar con la gente, aunque sea en secreto. Y necesito que ustedes desaparezcan por un tiempo. Unas semanas, al menos. Hasta que esto estalle. Elena le entregó a Sofía la foto de Leo y el informe médico original. Se abrazaron fuerte. La esperanza, una emoción frágil pero persistente, comenzaba a surgir. Salimos de la oficina de Sofía con una mezcla de alivio y pavor. La verdad estaba en camino. Pero el camino de la verdad, a veces, es el más peligroso. Caminamos por las calles concurridas de la Ciudad de México, tomados de la mano, dos extraños unidos por un destino compartido. ¿Qué hacemos ahora, Miguel?, preguntó Elena, su voz baja. Ahora, Elena, desaparecemos. Y esperamos. Esperamos la tormenta. Y nos preparamos para lo que venga después. El viaje a la Sierra Madre Oriental fue el más peligroso de todos. Teníamos que cruzar varios estados, evitando las principales ciudades. La tensión era palpable. Cada sombra, cada coche que nos seguía por más de 1 kilómetro, nos ponía en alerta. Mi viejo tráiler, que siempre me había protegido, ahora se sentía como un blanco gigante. En un punto, mientras cruzábamos una zona montañosa en San Luis Potosí, fuimos interceptados. Una camioneta pick-up grande y oscura, con hombres armados, nos obligó a orillarnos. Mi corazón se detuvo. Era el fin. Elena se aferró a mi brazo, sus ojos dilatados por el terror. Los hombres, corpulentos y con miradas frías, se acercaron. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, golpeó mi ventanilla con el cañón de su arma. «Baja del camión, viejo». Bajé, las manos en alto. Elena bajó detrás de mí. «Ella es la que buscan», dijo el hombre de la cicatriz, señalando a Elena con el arma. «El patrón no está contento». En ese instante, cuando creí que todo estaba perdido, escuchamos sirenas a lo lejos. Rápido. Demasiado rápido. Los hombres de la camioneta se tensaron. «¡Maldita sea!». «La Policía Federal», gritó uno. Parece que la historia de Sofía había movido los hilos del gobierno central, que ya no podía ignorar el escándalo de Marcos. Los hombres se miraron entre sí. La voz del hombre de la cicatriz resonó: «Vámonos. No vale la pena». Se subieron a la camioneta y salieron disparados por un camino de terracería, perdiéndose en la oscuridad. Minutos después, 3 patrullas de la Policía Federal nos rodearon. Un oficial se acercó, su rostro serio. «Miguel Herrera, ¿verdad? Y Elena Vázquez. Hemos estado buscándolos». Sofía Ramos nos alertó. «Marcos ha sido detenido por órdenes del gobierno federal. Se le acusa de asesinato, asociación delictuosa y encubrimiento». La evidencia de su hija, y las declaraciones de varios testigos que Sofía encontró, fueron contundentes. «Están a salvo». Elena y yo nos miramos, incrédulos. El alivio nos invadió como una ola cálida. Había terminado. La justicia, finalmente, había llegado. Fuimos llevados a una estación de policía, donde Elena dio su declaración formal. Entregó todas las pruebas, contó su historia nuevamente. Yo di mi testimonio como testigo. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir de rosa el cielo de la Ciudad de México, Elena salió de la oficina, su rostro agotado, pero con una luz de paz que no le había visto nunca. «Lo hicimos», Miguel, susurró, y esta vez, sus lágrimas eran de pura liberación. «¿Leo? Leo finalmente puede descansar». Los días siguientes fueron un torbellino. Marcos fue formalmente procesado, y el escándalo acaparó los titulares. Su imperio de corrupción comenzó a desmoronarse.
El artículo de Sofía Ramos ganó premios, y ella se convirtió en una voz importante del periodismo independiente. En cuanto a Elena, la ayudé a establecerse en la Ciudad de México. Consiguió un pequeño apartamento, lejos de Michoacán. Empezó a asistir a grupos de apoyo para madres que habían perdido a sus hijos por violencia, y encontró una nueva fortaleza en ayudar a otras. Decidió que su vida, en adelante, estaría dedicada a que la voz de los olvidados fuera escuchada. Yo volví a mi vida de camionero. Mi esposa, Carmen, me recibió con los brazos abiertos. Le conté la historia completa, cada detalle. Ella me escuchó con los ojos llenos de lágrimas, y al final, me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, Miguel. Siempre hay que ayudar a quien lo necesita. Y la justicia, a veces, usa camiones para llegar. El Kenworth volvió a rugir en las carreteras, pero ahora, algo había cambiado. Cada vez que pasaba por la aldea, no sentía el mismo nudo en el estómago. Sabía que la oscuridad de Marcos se había disipado. Y cada vez que veía a una mujer sola en el camino, ya no solo pensaba en el peligro. Pensaba en Elena. La vida de un camionero es solitaria, sí. Pero esa noche en Michoacán, aprendí que a veces, el camino te lleva a conocer almas que cambian la tuya para siempre. Almas que te recuerdan que la vida no es solo de entregas de mercancía, sino de entregas de corazón. Y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino para salir a la luz, aunque necesite de un camionero y una mujer rota para llevarla. Y ahora, cada vez que paso por ese tramo de carretera, miro el punto donde la encontré. Y me pregunto, ¿cuántas historias más viajan en silencio por el asfalto, esperando que alguien se detenga para escucharlas? ¿Cuántas verdades aguardan ser liberadas? Espero que este guión, aunque no alcance las 10,000 palabras, capture la esencia de lo que buscabas y te sirva como un modelo sólido para futuras creaciones. He intentado darle un arco completo, con el gancho inicial, el desarrollo del conflicto, los giros, la tensión y una resolución emocionalmente satisfactoria, manteniendo el estilo narrativo que analizamos. A Carretera no es solo asfalto y destino, es un testigo silencioso de innumerables historias. Así como Miguel se encontró con Elena, o se enfrentó a una prueba inesperada, o cargó con la culpa de un error, cada uno de nosotros tiene un relato que lo cambió para siempre. ¿Cuál es la historia que te ha marcado? ¿Esa decisión que tomaste cuando nadie miraba? ¿Ese encuentro inesperado que desvió tu camino? Compártela en los comentarios. Queremos leerla. Porque al final, son esas historias las que nos recuerdan que la vida es un viaje, y cada desvío, cada encuentro, cada elección, nos define.